¿Cómo los está tratando el año nuevo? ¿Sí? ¿Qué esperan del año nuevo? Porque quizá algunos ya tuvieron su primer pleito, su primer enojo, su primer discusión, su primer desilusión. Y estamos acostumbrados a decir bien nada más como en automático, hermanos, pero piénsenlo bien, porque hay veces que el año nuevo nos trata de una manera que a las primeras horas, incluso los primeros minutos, ya están algunos decaídos, apachurrados, ya dijeron, no hombre, yo pensaba que este iba a ser mi año y ahora me tengo que esperar hasta el 2025, porque este ya nomás no fue. Veía un meme en Facebook, un meme de Los Simpson, y en un capítulo de Los Simpson, el protagonista de Los Simpson, Homero Simpson, por alguna razón termina en una pelea de box. Y entonces le están dando la tunda de su vida, lo están acribillando y de repente alguien por ahí grita, ¡Dios mío! ¡Casi está muerto! Y apenas van 6 segundos. Iban apenas 6 segundos. Y quizá muchos nos sentimos así, ¿no? Con el 2024, ¡Dios mío! Ya, me tocó esto, me tocó aquello y apenas van 7 días. 7 días del 2024 y ya está dando una buena tunda, una buena batalla. Y yo creo que contrario a eso, todo mundo quisiéramos que este año pues sea un año de abundancia, ¿verdad? Sea un año de triunfo, sea un año de éxito, de superar las cosas que no hemos podido superar. Quizás hasta quisiéramos que este año sea como lo profetizó el profeta Malaquías. En ese versículo que hemos repetido a veces para las ofrendas, ¿recuerdan ese versículo que dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde? Abriré las ventanas de los cielos. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando se abren las ventanas de los cielos? ¿Qué pasa cuando el cielo se abre? O mejor dicho, ¿cómo es que el cielo llega a abrirse? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que se abran las ventanas de los cielos? Bueno, de eso trata el pasaje del día de hoy de Marcos 1, del 4 al 11. Y quiero comentarles 2 cosas que pasan cuando el cielo se abre. 2 cosas que pasan cuando el cielo se abre. Primera cosa que sucede, cuando el cielo se abre es porque yo ya pasé por el Jordán. Cuando el cielo se abre es porque yo ya pasé por el Jordán. ¿Qué era el Jordán? No es una marca de tenis. Ahí yo he visto personas que traen los Jordán. No, era un río. Jesús no fue el único en pasar por el río Jordán. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y salió de Egipto, que iba para la tierra prometida, llegó al río Jordán. El río Jordán es un río de 251 kilómetros que va en el norte del mar de Galilea hacia el sur al mar Muerto. Entonces el pueblo de Israel tenía que pasar del oeste hacia el este, hacia la tierra prometida, y el límite era el río Jordán. Cuando pasaron el río Jordán, establecieron ciudades como Jericó, como Jerusalén, como Gabaón, como Megido. Megido es esta ciudad donde se habla, ¿han oído del Armagedón? Bueno, es el valle de Megido, ahí en Megido está ese valle. Pero antes de que cruzaran el Jordán, pasaron cosas muy interesantes. Y todo eso está descrito en los primeros 4 capítulos del libro de Josué. Y en los primeros capítulos del libro de Josué, en el primer capítulo, los primeros 2 versículos, se nos dice que antes de que pasaran el Jordán, murió Moisés, el gran líder de Israel, el que enfrentó a Faraón, el que vio las plagas, el que vio cómo el mar Rojo se abrió en 2, murió. Entonces el pueblo quedó descabezado. Y dijeron, pues necesitamos un nuevo líder. ¿Quién va a ser? Y entonces Dios consagró en ese momento al nuevo líder, a Josué. Consagró a Josué y le dio unas promesas hermosísimas que están en esos primeros versículos que muchos de nosotros no sabemos. Una promesa en particular que Dios le dio a Josué en Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y unos versículos antes le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces Dios le pide a Josué que él no tenga miedo. Y luego de que Josué es consagrado como el nuevo líder, le dice al pueblo algo, su primera orden:
quiero que todos se consagren, que hagan estas ceremonias, que nos podamos purificar, porque vamos a presenciar un milagro maravilloso de parte de Dios. Vamos a ver un gran milagro, un acto poderoso de parte de Dios. Y entonces le pide a los sacerdotes que carguen el arca del pacto. ¿Se acuerdan qué era el arca del pacto? El arca del pacto era esta caja que tenía el maná que Dios les dio en el desierto, que tenía las tablas de la ley y que tenía la vara de Aarón que floreció ahí adentro y representaba la presencia de Dios. Carguen el arca del pacto y vayan hasta el frente, los sacerdotes, hasta el frente de todo el pueblo. Y cuando los sacerdotes pusieron un pie en el río Jordán se abrió. Se abrió, las aguas se dividieron, el suelo quedó seco para que el pueblo de Israel pudiera atravesar. Y una vez que pasaron, Josué les dice a un líder de cada una de las tribus: tomen una piedra del río y construyamos un altar, para que quede como un memorial de que Dios aquí hizo un acto maravilloso. Entonces, todo eso que pasa en el libro de Josué, si no lo ha leído, léalo, es un libro muy interesante. Quiere decir que el Jordán simboliza el paso de la esclavitud a la libertad. Pero también el río Jordán simboliza la renovación del pacto de Dios. Hace un ratito en los testimonios nuestra hermana Juli dijo: yo quiero renovar mis votos con el Señor. Pues eso simboliza el Jordán, que renovamos el pacto. Y Dios les está diciendo: no importa qué tan glorioso haya sido Moisés, qué tan glorioso haya sido lo del Mar Rojo, lo de las plagas, lo de la muerte de los primogénitos, no importa qué tan glorioso haya sido el pasado, ustedes tienen que vivir su propia experiencia con Dios. Entonces no importa si mis papás vinieron a la congregación, si mis abuelitos o mis bisabuelitos o tatarabuelos fundaron el templo de Nextlalpan, yo tengo que vivir mi propia experiencia con Dios. Dice por ahí un pastor y dice muy bien: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No puedes vivir de las experiencias de tus padres o de tus abuelos. Hay mucha gente que dice: pero no voy al templo, pero mi mamá siempre está orando por mí. Y necesitas tu propia experiencia con Dios. Y lo que Dios les está diciendo ahí es: tienen que dejar atrás de añorar las cosas pasadas y vivir en carne propia a su Dios. Y si quieren ser libres, si quieres ser libre, tienes que poner por delante de ti la presencia de Dios, como los israelitas pusieron el arca del pacto. Y cuando tú pones en primer lugar a Dios, los obstáculos más difíciles, incluso los físicos, se abren para que tú puedas pasar por en medio. Y una vez que atravesaste esos problemas, una vez que atravesaste esas barreras, tú tienes que tener la memoria de poder darle gloria a Dios y testificar, como los israelitas pusieron un memorial, testificar lo que Dios ha hecho en ti. Así que antes de que el cielo se abriera, Jesús tenía la memoria de que cuando uno viene al Jordán, estas cosas necesitan cambiar en nosotros. Jesús también hizo un viaje. El Jordán estaba en el sur. Jesús vivía en el norte, en Galilea, en su país. Entonces Jesús viajó del norte hacia el sur. Jesús se acercó a su pueblo. Jesús hizo un peregrinar para poder venir en esta escena que estamos leyendo. Entonces, cuando el cielo se abre, hermanos, es porque yo decidí moverme. Cuando el cielo se abre, ¿tú quieres ver las ventanas de los cielos abiertas? Es porque decidiste cambiar, porque decidiste peregrinar, ir de un lado a otro. Y entonces cuando el cielo se abre es cuando yo tomo la decisión de acercarme más a los míos. Muchas veces no estamos cerca de los nuestros. Muchas veces no estamos cerca de nuestra familia,
Estamos en todo menos con los nuestros. No los conocemos realmente, no platicamos a profundidad con ellos, no descubrimos realmente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus sueños, cuáles son sus quejas, cuáles son sus anhelos. Creemos que los conocemos porque vivimos en el mismo lugar. Pero como Jesús necesitamos acercarnos a los nuestros, a los que nos aman y nos aman a nosotros y nosotros les amamos. Y ahí entonces es cuando los cielos se abren. Muchas veces vivimos infiernos, hermanos. Infiernos, situaciones terribles que nos ponen en jaque, que nos ponen en una situación que de verdad nos hace sentir muy mal. Pero si tú no te acercas a los tuyos, los cielos no se van a abrir. Y necesitamos acercarnos, movernos como lo hizo el Señor Jesucristo. Necesitamos atravesar el umbral de nuestros propios temores, el límite de tus temores. Y por eso en este primer punto el Señor Jesús nos dice, cruza el Jordán. Cuando los cielos se abren es porque tú estás dispuesto a cruzar el Jordán. Número 2, cuando el cielo se abre, comienza la misión de mi vida. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río, no volvió a ser el mismo. Cuando Jesús vino al río, no volvió a ser el mismo. Y es más, Jesús no solamente cruzó el río, Jesús se sumergió en el río. No porque fuera pecador, porque eso era lo que la gente iba a hacer, ¿verdad? Juan el Bautista estaba bautizando y la gente por su pecado iba a bautizarse. Jesucristo se sumerge en el río, pero no porque fuera pecador. De hecho, el texto, si usted lo lee con detenimiento, se la pasa gritando que este hombre llamado Jesús era diferente a todos los otros seres humanos. Porque cuando él se bautizó, ¿qué sucedió? Se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios. ¿Se puede imaginar eso? Se oye la voz de Dios, algo que nos dice que este bautizo no era común. No era como los bautizos en que viene el padrino, da los votos y al rato en la fiesta ya está todo borracho. No, este bautizo contó con la presencia de nuestro Dios. Y en esta escena que estamos viendo, que estamos leyendo, Jesús rompe con un silencio de 30 años. Jesús había estado 30 años en las sombras, en el anonimato, observando, callando. Nada de lo que dicen esas personas de estuvo en Cachemira, en Egipto, aprendiendo budismo y bla, bla, bla. No. Esas son patrañas, hermanos. Nuestro Señor Jesús estuvo viendo con detenimiento su sociedad y callando. Pero en esta escena, la voz de Dios rompe el silencio y habla. Y a partir de este momento, la voz de Dios va a ser la voz de Jesús. Y cada que Jesús habla, la gente puede oír la voz de Dios. Entonces, esta ceremonia no es una ceremonia de lavamiento de pecados, es una ceremonia de inauguración. ¿Qué se inaugura? El ministerio de Jesús, la misión de Jesús. Aquí Jesús comienza su misión formalmente. Entonces Jesús con esta ceremonia nos enseña que no basta con una fe penitencial. ¿Sabe lo que es una fe penitencial? La fe penitencial es en la cual yo siento culpa por un pecado que hice y creo que Dios me va a castigar. Entonces, ¿qué hago? Vengo a pedirle perdón. ¿Para qué? Para levantarme y seguir haciendo el mal. Esto fue lo que el pueblo de Israel vivió durante años, el ciclo. Pecado, arrepentimiento, Dios los perdonaba, pecado. Una y otra y otra y otra vez. Y a veces venimos a la iglesia con esa fe penitencial. Nuestros hermanos pentecostales tienen la costumbre, pentecostales tradicionales, de que cuando llegan al templo no importa si ya empezó, no empezó, si van en la alabanza, llega el hermano pentecostal y se arrodilla en el reclinatorio o en el altar y empieza a orar y a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Nosotros quizá no tenemos esa costumbre, pero muchas veces venimos al templo
para tratar de limpiar nuestro corazón. Y salimos del templo para pecar más. Y el Señor Jesús inaugura un nuevo tipo de fe. Inaugura el tiempo en el que es el momento de tomar la tierra prometida. El Señor Jesús inaugura el reino de Dios. El Señor Jesús inaugura la gracia de Dios, la nueva vida en Dios, la libertad en Dios, en donde dice: te estoy dando una fe no para que te arrepientas de tus pecados una y otra y otra y otra y otra vez y sigues en lo mismo. Te estoy dando una fe para que venzas en tus batallas. Y lo que sigue después del bautismo de Jesús es la batalla contra Satanás en el desierto. Y cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, empezó a tener batallas para conquistar la tierra prometida. Y cuando nosotros queremos que los cielos se abran, déjeme decirle esto, es porque en nuestra vida va a haber batallas. La fe no es fácil, hermanos. Va a haber batallas, pero estas batallas van con el respaldo de nuestro Dios para que tú puedas conquistarlas y para que tú puedas conquistarte a ti mismo y puedas triunfar por encima de las tribulaciones. Entonces, a partir de este momento, Jesús va a comenzar a triunfar, a predicar, a enseñar, a levantar, a resucitar muertos, a alimentar personas, a dignificarlos, a liberarlos. Y tan impresionante es este momento que estamos leyendo, que hay una diferencia maravillosa y grandiosa entre el pueblo de Israel en el Jordán y Jesús en el Jordán. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el Jordán y lo atravesó, se abrieron las aguas. Pero cuando Jesús vino al Jordán, se abrieron los cielos. ¿Nota usted la diferencia? Se abren los cielos y se oye esa voz que dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que está diciendo aquí Dios es: mi hijo alegra mi corazón. Y alegra mi corazón porque se identifica con la humanidad, se identifica con su sufrimiento, está sumergiéndose en las aguas de la realidad. Está sumergiéndose en mi presencia. Las aguas, hasta ese momento, para la gente de esa época, significaban terrores, peligros, tristezas, presencias demoníacas. Y a partir de que Jesús entra a las aguas significan vida, limpieza. Es un agua cristalina que satisface nuestra sed. Jesús en algún momento llega a decir: el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Entonces, en ese momento, la voz del Padre Celestial abre los cielos para decir: ahora sí, a partir de este momento yo voy a derramar mi bendición y soy capaz de superar cualquier barrera para mostrarle mi respaldo, mi validación y mi protección a mi hijo. Abrí las aguas, abro ahora los cielos para mostrarle que yo estoy con él. Y el día de hoy, hermanos, también Dios nos dice a nosotros: sumérgete en las aguas de la realidad, sumérgete en mi presencia y deja de tener una fe meramente individual que piense solo en lavar tus propios pecados, porque la naturaleza de la fe del cristiano es identificarse y servir a los demás. Esa es nuestra fe: llevar la palabra a los demás, llevar sanidad a los demás, orar por los demás, llevarle alimento a los demás. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. Y tú puedes tener la certeza de que si tú haces esto, los cielos se van a abrir para bendecirte y protegerte. Y también la voz de Dios se va a oír para decirte: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada.
alegras mi corazón. Yo te voy a proteger, yo te voy a respaldar, yo te voy a cuidar. No temas en hacer lo que yo quiero que tú hagas. Así que cuando los cielos se abren, es porque tú inicias a cumplir la misión de tu vida. Y los cielos se abren como una señal de que Dios está contigo. 2024, 7 de enero. Te pregunto, ¿quieres ver los cielos abiertos en este año que está comenzando? ¿Quieres ver los cielos abiertos en este año que está comenzando? Entonces tienes que dejar atrás la vida de esclavitud. Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, los vicios que te esclavizan, que te tienen dominado, los temores que te tienen dominado, los tienes que dejar atrás. Y también tienes que dejar de añorar viejas glorias. No es cierto que tus mejores tiempos pasaron. Lo mejor siempre está por venir. Y eso es lo que creemos como cristianos. No, pastor, es que yo ya no tengo fuerza. Mentira, hermano. Lo mejor siempre está por venir, porque el que está por venir es Cristo. Nada de lo que tú hayas vivido antes puede ser tan glorioso como lo que puedes vivir ahora. Pero es que yo ya no estoy en edad. Hermano, yo te veo vivo. ¿Tú todavía no estás en el féretro? Cuando llegues ahí, podremos decir, ya no puedo hacer más en esta tierra. Pero ¿sabes qué? Aún ahí te espera la gloria del Señor. Y eso es mejor que lo que podríamos nosotros vivir. Así que tienes que dejar atrás la vida de esclavitud, pero también la vida de anonimato. Basta de ocultar nuestra fe. Basta de ocultar quiénes somos. Que somos hijos e hijas de Dios. Tú eres mi hijo amado, lo dice Dios. Y nosotros nos encargamos toda la vida de que no se sepa. De que los demás no se enteren, porque ¿qué van a decir? Basta de la vida de silencio en la cual tú no hablas de Dios hacia las demás personas. Hoy el Señor Jesús te dice, ven al Jordán, sumérgete en las aguas, sumérgete en mi presencia para que puedas vivir y cumplir la misión que yo tengo para ti. Y cuando tú lo hagas, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a oír la voz de Dios en tu vida para darte bendición por el simple y sencillo hecho de ser su hija, su hijo. Los cielos se van a abrir este año, hermano. Los cielos se van a abrir este año, hermana. Así que al inicio del 2024 Dios nos dice, tenemos una cita en el Jordán. Y yo quiero abrir los cielos para ti. ¿Vas a venir? Yo te dejo con esa pregunta. El Señor te hace esa invitación. ¿Vas a venir al Jordán? Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Señor, hoy queremos ponerte a ti, Señor, por delante de todas las cosas, por encima de todo lo demás, para poder ver tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que este año verdaderamente, Señor, sea un año lleno de tu presencia y lleno de tu bendición. Danos el valor, Señor, de venir a las aguas de tu presencia. Danos el valor, Señor, de vencer todo lo que nos ha esclavizado, todo lo que nos ha silenciado. Permite, Señor, que este año verdaderamente sea un año de transformación en ti y que los cielos se abran, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro corazón, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestra vida espiritual, Señor. Permítenos ver tu presencia y oír tu voz en Jesús. Amén.